Bueno, pues está con nosotros el doctor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, los transportadores de carga por carretera en el país. Doctor Cárdenas, nos complace mucho saludarlo y darle la bienvenida a nuestra información en Troya Noticias. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, sí señor. Bueno, ¿cómo se recibe esta inquietud que ha dejado en el aire el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Bonilla? ¿Podría a futuro tenerse un incremento, las implicaciones de una decisión como esa en el precio del diésel? Pues nosotros se lo hemos dicho al presidente de la República el año pasado, se lo dijimos cuando nos congeló el combustible, que debíamos analizar y estudiar la fórmula que se establece para este precio, para que asimismo no afecte tanto a los transportadores, porque asimismo afectaría a todo el país. Al subir el diésel, tenemos que replantear los precios con los generadores de carga para poder subir las tarifas. Entonces, yo creo que en buena hora hay que reunirse con ellos, hay que volver a plantear este tema, ya que lo han dejado de un lado de una manera u otra, pues porque se prometió no subir el combustible hasta junio del 2023. O sea, este plazo ya se acaba. Nos queda un mes, menos de un mes prácticamente, así que vamos a ver qué pasa en estos 25 días del mes de mayo, porque para nosotros es grave que nos suba el combustible, y lo que les digo, no solo para nosotros, sino para Colombia. Claro. Doctor Cárdenas, esas implicaciones directas que sobrevendrían con el aumento en el precio del diésel. A ver, tenemos que, como les decía ahorita, tenemos que subir tarifas. Obviamente los generadores de carga también hacen contrapeso, subiéndole a los precios de la canasta familiar, de seguramente los insumos para la construcción, aunque por ejemplo en este momento el nivel de carga que teníamos el año pasado comparado con el año, ya hemos tenido una reducción en general del 20% menos, o sea que hoy en día estamos transportando menos de lo que transportamos en mayo del 2022, y eso nos preocupa también porque puede existir una sobreoferta de vehículos al tener los cesantes sin nada que hacer. Claro, ¿cómo ha estado, doctor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, la socialización de estos temas con el gobierno nacional, el acercamiento entre las partes? ¿Eso se ha venido desarrollando en buena forma? Bueno, con el ministro Reyes, el exministro Reyes, estuvimos, digamos que trabajando todos estos temas. Habíamos quedado en la última reunión de poder hacer una reunión con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, con los mismos ministros en su momento. Entonces, pues esperamos que el nuevo ministro William Camargo nos pueda seguir haciendo esa agenda que llevaba el ministro Reyes, para que así podamos solucionar todos los inconvenientes que tenemos. Yo le decía al ministro Reyes, tenemos dos inconvenientes gravísimos en nuestro país para el transporte de carga. Uno, la inseguridad que estamos viviendo en las carreteras, y dos, la baja de la economía en general de Colombia. Entre menos tengamos para transportar, pues vamos a estar más perjudicados todos los transportadores. Claro. ¿En qué sectores principalmente se están generando esos focos de inseguridad para el transportador de carga, doctor Cárdenas? Más bien, ¿en qué carreteras? En todas las carreteras del país, sobre todo vía la costa, por el lado de Medellín hacia Valdivia, por el lado de Bosconia, Cuatro Vientos. Toda esa zona de la costa está, digamos que estamos muy vulnerables en las carreteras, no vemos ejército, no vemos policía, y eso hace que los mismos pícaros o ladrones que quieran atentar contra la seguridad de nuestros conductores, pues puedan hacerlo a las anchas. Entonces tenemos ese gravísimo problema de esa inseguridad, todos los días lo decimos, y el Ministerio de Justicia tiene que empezar a actuar, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. ¿Ha habido algún acercamiento con autoridades regionales donde se presentan estos
estos hechos delictivos con el mismo gobierno nacional, por ejemplo, para en algunos tramos, imagino yo, doctor Cárdenas, reimplementar las caravanas, pues las tractomulas escoltadas, los camiones por parte de las autoridades? ¿Eso es posible? Pero mire que nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque es que nosotros a la final tenemos que vivir en un país libre. Nosotros no tenemos que estar en caravanas cuidándonos los unos a los otros como si estuviéramos transportando, algo ilícito. Realmente lo que nosotros necesitamos es que el gobierno se concientice de que hay que enfocarse en la seguridad de las vías, hay que enfocarse en la misma infraestructura que tiene nuestro país, la cual en estos 8 meses ha decaído mucho, ¿sí? Y por haber decaído tanto, es que los conductores tienen que andar mucho más despacio para poder, por ejemplo, en la Ruta del Sol, los mismos conductores le dicen la trocha del sol. ¿Por qué? Porque está lleno de huecos, está lleno de peligro, porque en el momento que el conductor va pasando por ahí, tiene que desacelerar completamente el carro y volver a arrancar, y ahí es cuando los ladrones le cortan las mangueras del tráiler y el carro automáticamente se queda sin frenos. Al quedarse sin frenos, se vuelve completamente vulnerable el conductor. Entonces, lo de las caravanas, nosotros no estamos tan de acuerdo con eso, porque, pues, vuelvo y digo, tenemos que tener seguridad en cualquier parte de las vías, porque qué tal uno andando en caravana para lado y lado, la congestión que le vamos a hacer también a los demás es grandísima, porque cuando andan 10 mulas, o así sea una sola mula, subiendo el Alto del Trigo, pues la congestión viene a ser muy grande. Entonces, más bien que cada carro ande libre como puede, y que bueno sería incentivar el tráfico de noche, pero con buenas vías y con buena seguridad, para que en el día no se vea tanto tráfico, porque hoy en día nos ha tocado desplazarnos a todos los transportadores en trabajar de día y no de noche. De noche trabajábamos antes porque había más tranquilidad y no había problema de transitar a la hora que fuera, porque no se veía tanta inseguridad. Ahora nos tocó lo contrario, nos toca de día, para que por lo menos la gente vea los demás que quieren hacerle daño a los demás. En otras ocasiones, en otros gobiernos, para ser más claros, doctor Cárdenas, se hablaba de arreglo de vías terciarias, de vías 4G y demás. Hoy no se escucha mucho de eso, y eso es fundamental para un buen transporte de carga por carretera en un país como el nuestro. Sí, y además de eso, que de pronto, no sé, el gobierno no lo ve, eso genera mucho empleo. Esa es una fuente de generación de empleo grandísima, en donde precisamente en las regiones se contrata mucha gente que trabaja en esas obras, pero al desincentivar eso y al no ponerle atención a las vías terciarias, ni primarias, ni secundarias, pues estamos cada día peor en nuestro país. Pues estamos atentos aquí en Troya Noticias, doctor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, de lo que pueda pasar, de lo que puedan socializar y acordar los transportadores de carga y el gobierno nacional, el Ministerio del Transporte, Ministerio de Hacienda, sobre este importante renglón del país y el precio del diésel, obviamente. Siempre bienvenido, doctor Cárdenas, muchas gracias por su aporte en esta mañana informativa de Troya Noticias. Muchas gracias, muy amables, estaremos atentos y sobre todo que los transportadores somos visibles en todo el territorio nacional y sabemos de todas las carencias y de pronto también bondades que pueda tener nuestro país. Muy amable, el doctor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga. De momento no hay incremento en el precio del diésel. Podría ser, ha dicho el ministro Bonilla, a propósito del futuro para el sector transportador. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho además que el alza de 600 pesos en el precio de la gasolina se hace con el propósito de mantener la regla fiscal. El gobierno ajustó el precio de la gasolina. Ese es el mejor ejemplo de que queremos mantener la regla fiscal. Para el mayor nivel de riesgo que tiene la regla fiscal hoy es el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Es el ministro Ricardo Bonilla explicando el porqué de esta alza que, pues ya sabíamos,
estuvo anunciada desde meses atrás por parte del gobierno nacional, el alza periódica del precio de la gasolina.